Muy bien, bienvenidos a todos ustedes que están en la transmisión de nuestra segunda videoconferencia internacional de robótica. El tema que vamos a tratar el día de hoy es ¿por qué es difícil emprender en robótica? No te olvides que si tú quieres proponer un nuevo tema para nuestra siguiente videoconferencia, puedes hacerlo en nuestra comunidad de Facebook. La puedes encontrar como Robotics International Community. Vamos a iniciar con la robótica social. Mi nombre es Isaac Suaste, yo soy de México. Nosotros tenemos una empresa llamada Aira Solutions, en la cual nos dedicamos a desarrollar y crear productos de consumo y tecnología en robótica avanzada. Nosotros llevamos más o menos 3 años con este emprendimiento acá en México, pero bueno, la experiencia en robótica es vasta. Básicamente mi socio es uno de los robotistas, pues sin miedo a equivocarme, pues de los más importantes a nivel nacional. Y bueno, estamos desarrollando mucha tecnología alrededor que ahorita les puedo presentar un poquito más conforme avance en la presentación. Andrés está emprendiendo una empresa de robótica social en Colombia, y como pueden observar en la parte del fondo se puede ver uno de sus proyectos de robótica. Gracias Nicolás. Bueno, sí, nosotros somos una empresa en Sogamoso, en Colombia, donde fabricamos ya un tiempo, estamos fabricando lo que son ascensores y accesorios para estos equipos. En este tiempo pues ya hemos tenido una experiencia, quisimos incursionar en el mundo de la robótica social. Este robot que tengo aquí a mi lado es un robot que estamos diseñando para ayudar o para hacer acompañamientos hospitalarios en recuperación de las personas, más que todo en recuperación de niños, ¿sí? Este robot va enfocado hacia esa área infantil. A ver, les comento un poco, pues yo soy un emprendedor en tema de robótica, mi empresa se llama NFM Robotics. Ya les narraré un poquito sobre mis aventuras en tratar de levantar mi empresa, pues yo soy docente en diversas carreras de ingeniería electrónica, mecatrónica, industrial, sistemas, y bueno, este gusto por la robótica que lo he llevado desde pequeño, lo he llevado plasmado pues en hacer un estudio de maestría en robótica y automatización. Y bueno, como ya se les ha comentado al inicio, pues vamos a compartirles a ustedes pues un poco de nuestra experiencia sobre cómo nos ha ido en tratar de llevar nuestras empresas y qué es lo que nosotros podemos percibir que nos frena para poder emprender en el rubro de la robótica. Mi nombre es Marcelo Ortiz y yo resido en Ecuador. Soy un emprendedor y amante de los robots y actualmente soy gerente de tecnología en Artil Robotics. Mi nombre es Marcelo Silva. Soy ingeniero mecatrónico de profesión y soy socio fundador de una empresa TICNIC, la cual se dedica a la capacitación y justamente a la desarrollo y fabricación de componentes electrónicos, al mismo tiempo productos dedicados a la educación. Tenemos ya 4 años de experiencia y bueno, paz en Bolivia. Mi nombre es Andrés Felipe Mejía Flores, soy administrador de sistemas informáticos de la Universidad de Pamplona del Norte de Santander, un departamento de Colombia. Actualmente soy el CEO de AIA Freedom Solution, un emprendimiento de desarrollo y robótica usando software y hardware libre. Y también soy el fundador de 2 semilleros de formación, uno en robótica y uno en domótica. Trabajo actualmente con el Centro de Servicio Nacional de Aprendizaje en la ciudad de Medellín. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es María Martínez.
soy de Coatzacoalcos, Veracruz, México, también ingeniero mecatrónico, con 4 años también de experiencia en haber fundado junto con a algunos compañeros de la carrera en un centro de entrenamiento en robótica educativa aquí en la ciudad. Fuimos los primeros en la ciudad de Coatzacoalcos y bueno, estamos para compartir nuestras experiencias. Claro que sí, vamos a empezar con las rondas de participación. Primero van a participar los panelistas de robótica social, que es Isaac, Andrés Bello y Nicolás. Posteriormente vamos los panelistas de robótica educativa, empieza Alexander, Pablo Silva, una servicio, y vamos a tener a lo último el panelista de emprendimiento en general para que nos pueda compartir ya un panorama un poquito más amplio acerca de este tema. Nosotros nos dedicamos mucho a la parte de desarrollar robots para el área social. Sobre todo estamos creando tecnología propia en la parte de inteligencia artificial embebida, navegación autónoma, sistemas de comportamiento y realidad mixta para robots. Él es mi socio cofundador, el ingeniero Víctor Serrano, el cual tiene una amplia experiencia en robótica. Y bueno, Víctor y yo básicamente pues hemos abordado mucho en muchas pláticas esta pregunta de por qué es difícil emprender en robótica. Y básicamente creo que muchas de estas pláticas las resumí en dos diapositivas. Me gustaría primero empezar a hablar desde un panorama global de la propia robótica social, la cual pues tiene una complejidad como toda empresa, en la cuestión de que necesita encontrar y necesita unificar diversos puntos, ¿no? Yo aquí marqué ahorita 4 importantes, que son la parte de, por ejemplo, los usuarios, el mercado, el capital y la tecnología. Creo que muchas veces en la parte de robótica lo que pasa es que como robóticos y como ingenieros nos gusta construir y muchas veces pues no pensamos realmente en el usuario final, si lo que estamos construyendo realmente está resolviendo una necesidad y si la está resolviendo, si es la forma más factible o amigable de presentársela al usuario. Entonces creo que muchas empresas de robótica caen en este punto, en las que muchas veces no se piensa en el usuario final. Otro punto importante a considerar es el propio mercado, decir qué tan grande es el mercado de esa necesidad que estamos tratando de cubrir, qué tan grande es el mercado y dónde la queremos y dónde están nuestros posibles usuarios, ¿no? Otra cuestión es la parte de capital. Cualquier empresa es difícil, en hardware y en robótica más, porque obviamente estamos hablando de productos físicos. Pues los productos físicos necesitan, en cuestión de producción en masa, pues necesitan cierto número de piezas que necesitamos vender para poder ser una empresa rentable, ¿no? En hardware se maneja mucho el poder manejar lotes de 5,000 piezas, como para poder tener márgenes de utilidad en un producto de hardware pues bastante o de alguna forma considerables. Entonces pues obviamente necesitamos capital para poder solventar una línea de producción de estos números. Y otra cuestión también es la propia tecnología, ¿no? ¿Qué tecnología se está ocupando? Muchas veces no se crea, sino que se ocupa tecnología de terceros, o muchas de estas empresas de robótica social hacen outsourcing, o no tienen un control como tal de la propia tecnología. Aquí quise poner 2 ejemplos de 2 empresas de robótica social. Una a lo mejor la conocerán, que se llama Jibo, que actualmente pues murió hace pocos meses, y otra que se llama Anki, con un robot muy famoso que se llama Cosmo. Ambas empresas pues básicamente tenían 2 puntos de estos 4, ¿no? Tenían capital. Una levantó $72 millones y otra 182 millones de dólares, y tenían cierto mercado, pero pues lo que pasó es que obviamente no pensaron muy bien en el usuario final y su tecnología no fue lo suficientemente robusta y flexible para poder pues subsistir, ¿no? No duraron más de 5 años. Entonces, a nivel regional, pues nos toca sufrir un poquito más. Obviamente tenemos los mismos problemas, pero todavía más, en el sentido de que, pues obviamente nuestros usuarios a nivel Latinoamérica, pues
muchas veces no son los que realmente van a ocupar la tecnología que queremos crear, ¿no? Nuestros propios usuarios no están en nuestra misma región. Culturalmente en Latinoamérica no tenemos un nivel de adopción bastante bueno, a diferencia de otros países con la parte de robots sociales. Aún nos cuesta más el poder interactuar o el poder asimilar que necesitamos o que queremos convivir con robots en nuestro día a día. Otro problema pues es también el capital, ¿no? Que hay poca o nula inversión de riesgo en la región. Básicamente es una región de alta escasez y de poca confianza. Entonces no se está invirtiendo en investigación y desarrollo y no hay una inversión de riesgo para este tipo de productos. Y bueno, a nivel tecnológico, pues precisamente también no se está haciendo mucho desarrollo tecnológico, por lo general se está utilizando tecnología de terceros, se está implementando, se están haciendo adecuaciones, pero no hay un desarrollo más profundo y además también más profesional, ¿no? No estamos pensando en que lo que estamos haciendo pues necesita certificaciones internacionales, necesita una manufactura profesional, etcétera. Entonces, son puntos que para toda empresa de robótica son difíciles, para las que están en la región aún son más, pero pues bueno, en mi siguiente participación me gustaría hablar de las oportunidades que existen para una empresa de robótica y cómo poder triunfar y algunos casos de éxito sobre ello. Del por qué es difícil emprender en robótica, una de las cosas que pasó mucho y del sondeo que yo hice aquí en la región, junto con gente de la capital y con gente que trabaja en robótica, compañeros y amigos, logré determinar cosas que asustan mucho y que la gente tiene acostumbrada en su cotidianidad, en su vida. La comunicación nos tiene congestión, la radio, la televisión abordan conceptos erróneos. Esto hace que las personas que intenten hacer robótica se sientan incapaces de desarrollar o de aplicar algo porque se imaginan que es muy complejo, se imaginan que el sistema como tal que toca hacer es grande. Intento más bien que las personas a mi alrededor, las personas que estamos integrando esta parte de la robótica, de esta robótica social, de esta robótica como tal, aborden conceptos pequeños y puedan dar soluciones a la sociedad. Entonces aquí hay un pequeño mensaje de cómo la televisión y cómo las cosas nos influyen tanto que damos por acertado que es cierto que la robótica es eso, que la robótica es el humanoide, que la robótica es el que lleva las armas, el que lleva las naves espaciales. Entonces todos esos conceptos pues obviamente llevados a la realidad pues no son. La mayoría hablan de la persona de robótica, asocian un autónomo que puede desempeñar o resolver muchas tareas. Claro, gracias a esos conceptos de robótica errados, nosotros o la mayoría de las personas que les va a ofrecer un servicio, les va a ofrecer un proyecto de robótica, lo primero que dicen, no, pero es que tiene que tener todos estos estándares, tiene que tener todas estas cuestiones para satisfacer esas necesidades. Entonces esos conceptos generalizan mucho las cosas y cuando tú empiezas a fabricar un robot, aunque lo hayas conceptualizado, los algoritmos y todos los requerimientos para poder fabricar un prototipo, un modelo, se ven agotados y no lo logras terminar. Estas son algunas fotografías de los trabajos que hemos desarrollado dentro de la empresa. Realmente pues no he entrado completamente en la robótica porque nosotros necesitamos capital. La robótica en sí es muy costosa. Los sensores, los actuadores, todo en la robótica es muy costosa. Entonces lo que yo intento hacer es ir capitalizando pero dándole soluciones a las personas. Aquí tenemos sistemas de espantaplagas para sistemas de energía solar, ascensores, mantenimiento de ascensores y cositas que hemos ido creando dentro de la misma empresa para poder sustentar la investigación y el desarrollo. ¿Qué otra cosa nos afecta muchísimo? No tener claro el concepto de calidad de los aparatos, ¿sí? Esto es un ejemplo, no lo vayan a tomar a mal tampoco. Arduino es una herramienta, ¿sí?, educativa muy versátil, ¿sí?, pero no es lo que requerimos nosotros como desarrolladores de tecnología. Nosotros requerimos aparatos y sistemas fiables, precisión, exactitud en alto nivel, ¿sí? No nos amarremos tampoco
como dice acá el señor con su amarre, a que esto no se puede realizar, sí se puede realizar. ¿Qué forma podemos realizar? Podemos hacer investigación, podemos hacer desarrollo científico de los sensores, exclusivamente de los sensores o de los actuadores, ir empezando a buscar materiales nuevos, ir a empezar a buscar todas esas cositas que nos hacen falta para poder llegar a esa calidad. Ir poco a poco creciendo en instrumentación, ir poco a poco creciendo en calidad de estos sistemas, pero en nuestras regiones directamente aplicado acá. Aquí hay polímeros, aquí hay plásticos, aquí hay cosas muy versátiles que se pueden ir aplicando a estos sistemas. Sí, se requiere investigación, se requieren equipos, pero esto comparado con lo que es fabricar un robot completo es mucho más económico que hacerlo en escala. Algunas palabras que de compañeros e ingenieros que me presentaron era si la robótica aquí en Latinoamérica es un hobby o es una herramienta. Entonces, en particular, se ha visto muy abogada porque muchos estudiantes y muchas cosas llevan los proyectos de robótica solamente a juguetes, a practicar con ensayos, con competencias, pues muy interesante y muy práctico dentro de ese punto de vista, pero ya tenemos que pasar al punto de decir desarrollos, actividades, que nos demuestren que la robótica, o que demuestren a la mayoría de la gente que no cree en la robótica, o que cree que la robótica es un sistema muy avanzado, que puedan que puedan evidenciar partes de la robótica para poder hacer mini máquinas. Necesito una máquina agraria, necesito un objeto agrario, necesito que algo me ayude a cargar, ¿sí? Entonces son herramientas que están hoy en día aquí en la sociedad y que nos ayudarían muchísimo. Entonces, un concepto que les doy a todas las personas y que les gusta entrar en este cuento de la robótica es que se quiten ese miedo generado por los malos gobernantes que tenemos y generar oportunidades en una relación comercial e intelectual entre nosotros los países latinoamericanos, en realidad en casi todos los países, enfocados en subproductos que genera la robótica. Muchas gracias por tu participación. Gracias. Nicolás, te dejo el video y el audio para que nos compartas. Ahí sí se ve, ¿no? Fue líder de este proyecto de Robot Cuy llamado Asimov, y con el área de marketing pues se vio que podía tener un potencial, pero la mayoría de las personas, cuando tú ibas a las empresas para poder comentarles respecto a un robot anfitrión, decían sí, me parece muy interesante, pero aquí suelen ver este tipo de proyectos, lo suelen ver muy caro, o siempre tratan de irse las personas por algo que sea lo más barato posible, lo más económico. Y tú sabes que cuando tú haces un proyecto de robótica, eso involucra hardware, ¿sí o no? O sea, no es realmente algo barato. Así que si tú vas a emprender en este aspecto, ya tienes que estar imaginando de que vas a invertir en materiales, estructura, los motores, los drivers, el controlador y diferentes aspectos. Así que meterse en robótica es sinónimo de invertir en hardware. Lo segundo es de que esa inversión pues involucra un costo o por lo menos en Perú la gente no está muy acostumbrada a invertir algo que cueste. Salvo que lo vean que sea algo muy útil y muy necesario. Por ejemplo, tú puedes presentar un proyecto de robótica y te dicen no, que es muy caro, pero esa persona sí tiene dinero, por ejemplo, para invertir. Dice, sí, voy a comprarme mi auto último modelo, pero el auto último modelo pues cuesta mucho más, ¿sí o no? O voy a invertir pues para comprarme mi casa propia. ¿Eso qué significa? De que las personas sí pueden invertir, o el cliente al cual tú vas dirigido puede apostar por ti siempre y cuando ellos lo consideren que fuese algo que sea muy útil para ellos, algo que lo consideren como una necesidad. Así que uno de los puntos que podría comentarles entre las dificultades del emprendimiento es cómo vas a orientar ese proyecto de robótica con el cual tú quieres lanzarte. Porque si es un robot, por ejemplo, en este caso, como el robot Cuy, que era para entretenimiento, para llamar la atención, algo llamativo, ellos le van a ver algo como muy curioso, pero para poder verlo, pero no para poder invertir, porque no van a sentir que es una necesidad inmediata. No van a sentir que es algo en el cual tengan que les va a generar una inversión, un retorno tal vez de dinero, o algo, maximizar su productividad. No pasa de algo curioso. Y tal vez es algo de las cosas que uno debería de pensar en el momento que va a apostar con un proyecto de robótica. Lo que estamos viendo, pues este es el proyecto ya por parte de mi empresa llamado el robot Wirabot. Wira pues de Wiracocha, he tratado de darle con esa cabecita. La idea es de igual forma entrarle en el tema de, primero, presentarme a eventos. Esa fue la estrategia que yo he tomado, por lo menos con este proyecto de Wirabot.
¿Por qué? Porque cuando tú quieres iniciar dependiendo a qué rubro y quiénes serían tus clientes, vas a tener tú que crear una buena estrategia para poder entrarle a ese cliente y poder convencerlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú le dices, mira, yo puedo construir un robot que puede interactuar con las personas? El cliente te va a decir, muy bien, interesante, pero tú quieres, puedes invertir ahora. Él te va a decir, primero muéstrame evidencias que tú eres capaz de hacerlo, ¿o no? O por lo menos quiero ver cómo se ve este proyecto. Entonces, ahí es donde yo iría con el segundo punto, de que si vas a emprender y sientes dificultades, lo que te sugeriría es de que tengas un prototipo viable, un prototipo ya hecho y funcional que le demuestre de que tú eres capaz de desarrollarlo y que ellos puedan sentir si realmente les es útil. Porque tú puedes presentar imágenes, prospectos, simulaciones y todo lo que tú quieras, pero cuando estamos hablando de algo tecnológico y algo que ellos lo ven muy interesante, primero van a asegurarse muchas veces, 1000 veces, de que eso realmente funciona. Y así que tienes que darle bastante esfuerzo a este prototipo. Y eso es lo que yo he hecho como pequeña estrategia para iniciarme en este campo, hacer mi propio prototipo que sea funcional, que sea viable y darlo a conocer en los eventos. Precisamente leí un comentario que me parece muy bueno destacarlo, que dice efectivamente lo que tú decías, que básicamente emprender en robótica es invertir en lo que es el hardware, y dice que además el costo, la fiabilidad que puedes garantizar. Exactamente, pues tecnología, ¿no? Entonces, es lo que tú comentabas, precisamente este comentario fue de Álvaro Alonso, muy acertado, por cierto, y pues la verdad qué padre que tengan la oportunidad, al menos los que están escuchando la transmisión, de pues tener referencias de algunas experiencias, ¿no? Entonces, no, tal vez no del qué deberían hacer, porque cada contexto es diferente, cada uno de nosotros vivimos en lugares totalmente diferentes, y pero sí de qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, qué padre. Bueno, vamos a empezar con los panelistas de robótica educativa. Empieza Alexander Ortiz. Bueno, en nuestro caso, en Artil Robotics, primero quisiera decirles que estamos en la etapa de gestación de la empresa, y yo lo que quisiera compartirles es la parte que se nos ha hecho difícil, porque es tan complicado arrancar. En el caso de nosotros, empezamos trabajando desde lo que es la investigación y desarrollo. Empezamos con productos de hardware así pequeños. Luego, como aprendimos a gestionar proyectos, ya nos dedicamos a dar asesorías en gestión de proyectos, y actualmente lo que hacemos es arrancamos como una estrategia de captar clientes, compartir nuestro conocimiento que tenemos en robótica, la mayoría en lo que es robótica de competencia, robótica móvil. Y nuestro primer producto que ahorita lo estamos desarrollando, ya casi está listo para salir al mercado, son kits de robótica exclusivos para la parte de la educación, la parte de la programación. Y lo que nosotros queremos resolver es que hay la curiosidad de los niños va bajando, y un problema que tienen estas empresas, las escuelas de robótica, es que pierden a sus alumnos después de un corto tiempo. Entonces es muy difícil mantener a estos alumnos. Entonces lo que nosotros hacemos es proveer kits de robótica enfocados en mantener esta curiosidad en los niños, y así ayudar a las escuelas de robótica a extender este tiempo de permanencia de los chicos. Y bueno, siguiendo, yo creo que la parte que más se nos ha dificultado en arrancar es que al inicio contábamos con un equipo que estaba solamente enfocado en la parte técnica, no era multidisciplinario. Otra es que no identificamos bien el mercado, la baja retención de los usuarios que decía, y el time to market. En cuanto a la diversidad de los equipos, yo he visto que la mayoría de escuelas de robótica y empresas de este tipo están con profesionales con áreas similares, la mayoría técnicos. Y lo que deberían hacer es enfocarse más en la parte de marketing, el diseño gráfico y financiero, que es lo que a nosotros nos ha tocado aprender. Y una frase que me marcó mucho es que
a veces se trata de ser aprendiz de todo y no se puede ser, y uno es maestro de nada. Eso es lo que quiere decir que uno trata de hacer de todo y no puede dedicarse a lo que en realidad es bueno. En esta parte también uno de los problemas, como ya decían los demás panelistas, es que no se realiza un estudio de mercado de qué se necesita en realidad y no se parte de una problemática. Y por eso las empresas a veces generamos soluciones que nadie necesita y son demasiado costosas. Existen productos complementarios que realizan esa parte y también que muchas veces estas empresas no contamos con un producto mínimo viable tan rápido por las limitaciones. Otro problema que yo he visto es que a veces pensamos en pequeño, vemos muchas limitaciones cuando el mercado puede ser muy grande. Podríamos vender a nivel mundial y no solamente en nuestro círculo. También otra es que pensamos que hay que desarrollar de cero y ese es un problema, ya que ya existen muchas cosas desarrolladas y uno puede utilizar e integrando esas tecnologías sin necesidad de tener un tiempo de investigación y desarrollo demasiado largo y, como decía, enfocarnos en un mercado demasiado pequeño y no global como deberíamos en este caso de la robótica. También acá uno de los problemas que hemos tenido bastante es en el levantamiento de capital con inversionistas, ya que financiar este tipo de proyectos es costoso y uno de los consejos que me han dado los inversionistas es a ellos decirles en cuánto tiempo nosotros vamos a devolverles su dinero. Y en ese caso, la parte de la robótica, desarrollar un prototipo uno tras otro hasta que esté listo, lleva demasiado tiempo y la parte de ya de generar un profit a la empresa se alarga demasiado. Entonces, esos son los problemas que ahorita nosotros estamos teniendo como empresa de robótica enfocados en la parte educativa. Eh, un consejo que les doy es buscar ayuda. Existen varias plataformas que ahora ofrecen capacitaciones en lo que es emprendimiento y manejo de negocios y proyectos. Gracias, Alexander Ortiz. El siguiente panelista es Pablo Silva. Nosotros nos enfocamos más en la educación, pero a nivel de estudiantes de secundaria, podríamos decirlo así. Porque aquí en mi ciudad ya existen varias empresas que se dedican también a la capacitación a niños y adolescentes, pero nuestra idea básicamente era de desarrollar nuestros propios kits, nuestros propios componentes, nuestras propias herramientas para poder hacer a medida las cosas de acuerdo a lo que la educación o el sistema educativo en nuestro país demanda. Básicamente, respondiendo a esta pregunta de por qué es difícil emprender en robótica, comentar que hemos visto 3 puntos importantes acá, que son las causas. Una de ellas ya lo estaba comentando el panelista Nicolás, que decía que gran parte de las soluciones que se ponen en robótica no son muy bien aceptadas por la cultura, tampoco son bien aceptadas por las personas a quienes las ofreces, porque son desconocidas. Eso hace que el emprendedor se detenga y se ponga a pensar y volver a replantear otra vez la idea como negocio o como emprendedor. Al mismo tiempo, esto implica que mientras tú te replanteas la idea de volver a ver qué es lo que está fallando en tu emprendimiento para darle la solución digamos, a una empresa, existen cosas que debes arreglar y eso demanda más personal, por ejemplo, más programadores, más recursos, más tecnología, más infraestructura como tal. Y eso es costoso. Entonces, te debe pensar y definir nuevamente tu idea de negocio para volver a mostrarlo al empresario o a la empresa o al negocio. Entonces, la causa principal o una de las causas es el desconocimiento de información de cómo un robot puede participar en mi negocio y darme un beneficio en mi propio negocio.
Entonces, ahí es donde hay un desacuerdo entre la sociedad y los que nos dedicamos a la robótica. Es necesario entrar en una relación mutua donde tengamos que explicarle bien y demostrarle que el robot como tal o el sistema robótico como un negocio le va a dar un beneficio, tanto económico como también social, y hacer crecer, lo cual es muy complicado porque hay una línea muy delgada, el cual llevar una idea a lo que es un negocio y obtener resultados reales, es, como se dice, esa brecha que yo le llamo, es difícil. Entonces, ese es y el segundo punto que he encontrado, en base a mi experiencia creciendo con la empresa, es el de conseguir materiales rápidos y flexibles. La empresa se dedica a desarrollar y fabricar componentes y herramientas, pero que estén al sistema educativo. Entonces, si necesitamos a nivel secundario hay muchas fallas en matemática o física, utilizamos la robótica para poder solventar este problema, ¿no? Y diseñamos, y con algunos ingenieros estamos haciendo algunos prototipos para poder usarlo y mejorar la enseñanza en esta área usando la robótica. Y como todos ustedes saben, que la robótica implica mucho esta ciencia. Entonces estamos viendo la forma más fácil de hacer que el docente como tal, que no tiene muchos conocimientos en esta área, pueda usarlo sin ningún problema y los estudiantes puedan entender esta interacción con los estudiantes y la robótica. Y por eso en esa parte, como desarrolladores de esto, hemos visto que algunos materiales que necesitamos no se pueden encontrar en mi país, entonces tenemos que depender de fábricas internacionales o de fábricas que no están en el país. Entonces ahí nos ataja, digamos, hay un lapso de tiempo que perdemos, horas no planificadas, hay pérdidas en costos y tiempos. Entonces ahí podríamos decir que también se hace difícil cuando quieres emprender, cuando no hay un proveedor a la mano que te dé aquellas herramientas que necesitas a medida para desarrollar un primer prototipo funcional y luego pasar a lo que es ya un producto como tal, con las normas y con todas las reglas que se requieren, ya desarrollar una manufactura. Entonces se podría decir que ese es el segundo punto como empresario también al mismo tiempo, de ver que hay algunos materiales que no se pueden conseguir fácilmente. Y entre ellos, digamos, destacar que se han hecho ya acuerdos y algunos convenios con la empresa y otros proveedores internacionales, pero sin embargo hay contingencias como las que estamos viviendo ahora que han delenteado totalmente el proyecto y los demás proyectos. Para terminar, hay un factor muy importante que también a nosotros nos costó mucho, que es el de la parte económica. Entonces, vimos que los roboteros y los ingenieros debemos relacionarnos más con personas que también conocen este campo, ¿no? Es generar un ecosistema de conocimiento científico y también para impulsar un proyecto se necesitan administradores de empresas, inversionistas, ingenieros comerciales, publicistas, etc. Entonces, en ese aspecto, uno de los factores que nos detuvo demasiado fue el factor económico. Pero ya aprendiendo con el tiempo, vimos que debemos relacionarnos con estos profesionales porque ellos también son los que tienen ideas para poder solventar esto. ¿Por qué es difícil que tenga éxito un emprendimiento en robótica? Yo básicamente lo resumí en 4 puntos generales. El primero es cultural, es decir, en México al menos la educación, hablo de la educación pública, que es de la que yo me he formado, obviamente hay excepciones, pero la mayoría de la educación pública está fogueada con la idea de, pues obviamente, que el ciudadano que termine de educarse en este sentido o que egrese de una universidad, pues egrese con la idea de trabajar en alguna empresa, ¿no? Entonces realmente desde pequeños, al menos desde mi generación, pues nunca se promovió o no se tuvo la promoción en su momento de que las personas vayan generando como sus propias cosas. No sé si me doy a entender. La educación de México es
para egresar obreros de la educación pública. Entonces, solamente la autoeducación es la que ayuda a que vayas conociendo que hay como que otras opciones en las que puedes crecer, ¿no? Entonces, desde ese tema cultural hasta el hecho de que también si nosotros generamos una empresa en robótica, en este caso en robótica educativa, sigue siendo lo mismo. La mayoría de las personas que estudian en el nivel público, en el sector público, pues carecen de otras necesidades, ¿no? De necesidades que son como más prioritarias que el hecho de mandar a los niños, por ejemplo, a un curso de robótica. Entonces, en ese sentido, hay todavía zonas o lugares, por ejemplo, donde pues ni siquiera se toca este tema, ¿no? Básicamente las personas no están acostumbradas o no tienen la cultura de invertir en educación. Realmente invierten, por ejemplo, sí en cosas recreativas desde los niños, pero no se invierte en esta parte, ¿no? Entonces, no ven que es como el impulso, porque básicamente el qué queremos ser de grande se genera desde pequeños, ¿no? Entonces, esa es en la parte cultural. El segundo punto que yo rescato es de la parte de investigación y colaboración. ¿Qué quiere decir? Ya hablando en el contexto de haber superado la parte cultural, por ejemplo, de haber salido como de ese embudo de que no nada más quiero ser un obrero o no nada más quiero trabajar para una empresa, sino quiero tener algo propio, un patrimonio, pues viene la parte de investigación y de colaboración, porque por la misma forma o por el mismo hecho de que no tenemos esta cultura, de que nadie nos enseñó a cómo crear una empresa y de que tampoco nos heredaron una empresa, ¿no? en tecnología y sobre todo en robótica, pues no sabemos a veces ni cómo comenzar, ¿no? Y sobre todo porque somos tecnólogos y somos ingenieros y tenemos como la idea de que tal vez la sabemos de todas, ¿no? Y es algo totalmente erróneo, porque de ahí viene la parte de la investigación. Si nosotros queremos emprender en robótica educativa, incluso, es como decía el compañero hace rato, robótica educativa tiene diferentes ramas, desde niveles, desde preescolar, primaria, secundaria. Es un error que pasó con nosotros, por ejemplo, acá. Nosotros creamos como un panorama muy grande de que íbamos a tener diferentes niveles, que era un training center, desde preescolar hasta universidad. Y obviamente no abastecimos todos los niveles, ¿no? Es mentira. Con las 4 personas que estábamos generando el proyecto y solamente nos enfocamos a una. Entonces, también es cierto que la parte de colaboración afecta muchísimo desde la investigación, como yo lo comento, por la cuestión de precisamente de esta parte de cómo crear una empresa, ¿no? Cómo abrirla, qué es lo que necesitamos, el estudio de mercado, un análisis FODA, todas estas cuestiones que nosotros por nuestro perfil desconocemos. Entonces nos aventamos así de jalón como al emprendimiento y a veces nada más con las ideas que vamos tomando de algunos lugares o de algunas páginas pensamos que puede funcionar, ¿no? Sin embargo, sí es necesario el hecho de colaborar con personas que estudiaron para esto, con personas que se prepararon para esto, porque realmente pues no se trata nada más de tecnología, ¿no? Entonces, si nosotros realmente queremos vender, necesitamos de alguien que nos haga un análisis de mercado, qué es lo que, según la zona donde yo estoy, puede funcionar o no puede funcionar. Entonces, todas estas cuestiones que en lo personal, yo de haberlas sabido antes, por ejemplo, lo hubiera comentado con mis compañeros, pero no, lo aprendí en un curso, y pues básicamente es eso, ¿no? De que nosotros tenemos que hacer equipos interdisciplinarios donde tengamos a personas que realmente estudiaron y dedicaron, por ejemplo, tanto tiempo de su vida en lo que les gusta, ¿no? Y por algo también lo estudiaron. Entonces, es momento como que ya de hacer ese tipo de colaboraciones. En la parte contextual, el límite que tenemos es que al menos en México, por ejemplo, tardas muchísimo para dar de alta una empresa de manera legal. Si quieres funcionar así como de prueba,
vamos a ver si funciona o no, es algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy desafiante y de mucho nervio, porque en cualquier momento, por ejemplo, pueden llegar, pueden cerrar el negocio. Ahora, darlo de alta también no es algo que todos nos vayamos a aventar, porque, como lo he dicho, nuestro perfil es de ingenieros y no estamos acostumbrados como a toda la parte administrativa, del papeleo, que ir con la persona que nos va a dar de alta la empresa, qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que no tenemos que tener, cuánto se tiene que pagar, todo, básicamente todo, ¿no? Entonces, sí he escuchado, por ejemplo, que en otros lugares, que en Canadá te toma 3 días dar de alta una empresa. Entonces, aquí no, aquí es máximo un mes, perdón, mínimo un mes de vueltas, de que vea esto, vea lo otro, consigue la firma de la Secretaría de Economía, etcétera. Entonces, sí es un tema o una limitante muy grande el hecho que en México exista muchísima burocracia para este tipo de cuestiones. Y el último punto que yo destaqué en la presentación, pues, es la iniciativa, ¿no? Precisamente se agarra del primer punto, que es el cultural, que no todos tenemos como la idea de crecer, de tener algún patrimonio, de dejar algo, no sé, nuestra huellita en la sociedad, una mejora. Y estamos en una zona de confort donde simplemente se nos hace muy complicado dejar. Y lo digo de manera personal porque sé que muchos de ustedes, por ejemplo, muchos de nosotros, de los que estamos en el ámbito de robótica educativa, tenemos 2 trabajos, ¿no? O más de 2 trabajos. Uno que es el que, pues, básicamente nos abastece de nuestras necesidades, y el otro que es por gusto, ¿no? Entonces, todavía no está, como yo lo comentaba, al menos en México, la cultura de que la robótica sea una prioridad en la educación. Lo ven más como algo recreativo. Sin embargo, sí es cierto que se está empezando a incursionar en las escuelas, pero también es otro punto, ¿no? Que dejan como una mala imagen de lo que es robótica, porque a veces las personas que están en estos lugares no tienen la vocación o no tienen el perfil para poder enseñar robótica. Entonces dejan la mala imagen a los niños y a los mismos padres y dicen, no, esto es, nada más te enseñan a armar y lo prendes y ya funciona, no aprendiste nada, no vas a volver a ir a robótica o cosas por el estilo. Entonces, sí son los puntos que yo quería destacar. Robótica no es, o emprender robótica no es nada fácil, al menos en México, es un reto grandísimo, sobre todo posicionarte en ya los grandes o las grandes empresas que existen, ¿no? En la parte de robótica educativa, por ejemplo, hay grandes plataformas que realmente se dedican a dar clases de robótica, te envían nada más un kit a domicilio y pues son empresas transnacionales, realmente son grandísimas y la única forma de poder competir con ellas es precisamente lo que comentaba Nicolás, de ir haciéndote un perfil, ir teniendo renombre, ir haciendo colaboraciones, muchas veces presentaciones en las que tú no ganas absolutamente nada más que el que la gente te conozca, ¿no? Entonces, es de poco a poco y bueno, esos son los puntos importantes que yo quería destacar en la parte del por qué es difícil que una empresa tenga éxito, una empresa de robótica tenga éxito aquí en México. Ahora tenemos la magnífica colaboración y la presencia de un experto en emprendimiento. Andrés Mejía, no sé si me escuchas. ¿Por qué es difícil que tenga éxito un emprendimiento en robot? El principal valor a esto es el miedo a emprender. ¿A cuántos no nos ha llegado esa opción de que, uy, ojalá quisiera tener mi empresa propia, poder tener algo destacado en la ciudad o en el país donde vivo? Pero ese miedo a emprender nos lleva a seguir pensando en el proceso, cómo me van a ver las demás empresas, a mí que apenas voy a empezar con ese espacio sencillo o a empezar en ese primer escalón hacia un proceso de crecimiento. El segundo factor que considero es permanecemos todos en una zona de confort. Al salir de nuestra burbuja viene 2 opciones, o la zona de pánico o la zona mágica. La zona de pánico es donde nos dejamos llevar de ese miedo que vimos en la primera parte, o lo superamos
y pasamos a esa zona mágica donde ya nos lanzamos con algo o una idea o mejorar esa idea que nace. El siguiente aspecto a tener en cuenta es el aspecto cultural. Es algo que marca porque no todos los países, no todas las regiones, no todas las ciudades están acostumbradas a ver nacer una empresa nueva. Es algo de tener muy en cuenta por la sencilla razón de que no todos van a estar conformes con una empresa nueva que llegue como competencia y no todas deben verse como competencia. Esto quiere decir de que cuando empezamos a trabajar o a crear nuestro espacio colaborativo, hace de que el crecimiento o el nacimiento de una empresa nueva permita avanzar un poco más en el proceso. Hay que tener en cuenta que lógico para el proceso de nacimiento de una empresa se deben tener unos trámites administrativos. Esos trámites administrativos se consiguen pues con un poco de experiencia de acompañamiento. Dentro de cada país la normatividad cambia, donde para el caso de ejemplo de Colombia se debe hacer un trámite ante la Dirección de Aduana o impuestos y el registro en la Cámara de Comercio correspondiente, donde ya va a demostrar de que es una empresa que nace y ya puede ser considerado como empresario. Otro de los puntos también a tener en cuenta es no tenerle miedo al pago de impuestos. ¿Por qué razón? Si usted sabe medir qué garantía va a tener su empresa y cómo es su forma de trabajar y consiguiendo esa asesoría que también es importante, se puede tener de que el modelo de trabajo de una empresa naciente en robótica nos muestre cómo puedo reducir ese pago de impuestos a la nación. ¿Por qué? Desde acá, desde Colombia, es algo muy claro. Cuando la empresa se constituye como fundación y esa fundación se encarga de un modelo educativo y a la vez comercial para poderse consolidar como empresa, hace que esa fundación sea el soporte o la base para la empresa comercial. Entonces, con el aporte que hace la empresa, la fundación, es de que la empresa comercial en sus ventas puede disminuir ese manejo de impuestos. Uno de los puntos que ha sido el dolor de cabeza de todos los emprendedores, la financiación. ¿Por qué razón? Sabemos de que tener una empresa de robótica no es algo que se consiga partiendo el marranito. Esto implica de que muchas veces el futuro empresario o emprendedor quiera conseguir ese apoyo, ya sea de una entidad bancaria o de otras fuentes. Pero ¿qué sucede? Cuando tomamos la financiación como una entidad bancaria, ellos realmente terminan aprovechándose del momento de emprendimiento de esa persona. ¿Por qué? Ponen a disposición la facilidad de un recurso económico, pero con el afán que pensamos de obtener el beneficio económico, no estamos mirando cuánto le tenemos que retribuir a esa entidad financiera por ese préstamo que nos están haciendo. Entonces, una de las formas de financiación es empezar a constituir un equipo de trabajo que realmente se enfoque en la misma línea que yo quiero. Cuando yo consigo ese equipo de trabajo o aliados que empiezan a creer en mi idea, hace que esa financiación se empiece a ver. De este punto podemos tener unas frases que nos llenan o parten de una motivación, como es: sal de tu zona de confort, deja el miedo, toma el riesgo, sal de tu zona de confort. Otra frase muy célebre que fue la de Henry Ford: el fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente. Es no tenerle miedo al fracaso. ¿Por qué? No todos los emprendimientos o proyectos van a ser considerados viables. En algunos vamos a ganar, en algunos vamos a perder, pero no es desanimarnos por esa razón, sino continuar esa lucha por seguir creciendo. Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no son exitosos es la perseverancia. Si yo persevero en mi proceso de emprendimiento o mi querer tener empresa, eso me lleva a
empezar a luchar contra el temor más grande. Y uno de esos es de que los señalamientos que hacen, usted nomás se la pasa gastando plata en electrónica, en cables, pero no vemos de que eso retorne ingresos. Pero sí empieza a retomar un posicionamiento a nivel social, que cuando empieza a hacer un escalamiento, ese escalamiento lo posiciona a usted como empresa y como persona. Identifica algo en lo que seas bueno y consigue que alguien te pague por hacerlo. Coloco como ejemplo mi nombre comercial. Mi empresa se llama IA Freedom Solution, o mi emprendimiento, que son soluciones con software y hardware libre. Pero ¿qué sucedió con eso? Yo no me enfoqué en una línea comercial, sino me enfoqué más en esa proyección de que los demás aprendan o tengan ese paso de conocimiento que yo tuve en mi proceso de formación. Entonces, el pesimista ve medio vaso vacío, el optimista ve medio vaso lleno, el emprendedor va en búsqueda de más agua. Esto hace que siempre existen tres caminos: el que siempre va a estar quejándose, el que se conforma con lo que ve, o el que aspira a tener más de lo que ve o tiene. Entonces, ese emprendedor es el que busca ese camino de avanzar un poco más. Lo único imposible es aquello que no intentas. Entonces, es la invitación que hago a todos los que están conectados en este momento viendo nuestra videoconferencia, de que dejen ese miedo atrás, inicien por algo pequeño. Este es mi aporte desde el modelo de emprendimiento. Lo que vamos a hacer a continuación es leer las preguntas del chat para poder tratar de absolver esas consultas mediante una ronda libre. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Porque es importante, dice, cambiar la imagen de la robótica en Latinoamérica para que ya no nos vean como las personas que hacen juguetes electrónicos. ¿Qué piensan de eso, panelistas? A mí me gustaría responder esa pregunta. Claro, Marcelo. Adelante. Bueno, yo creo que en ese caso no habría que vernos como los que solo hacen juguetes, ya que si bien podemos hacerlo, no tiene por qué ser algo malo. Te digo, en mi caso, nosotros estamos desarrollando juguetes enfocados a la robótica educativa y hay empresas a nivel mundial que se dedican a esto que ganan millones. Te digo, el caso de Lego, solo en la parte de lo que es Mindstorm, que es la parte que se puede programar, venden $1.500 millones solo en esa línea. El caso de MakeBlock, que es una empresa que tiene 7 años, parece que es China, ellos igual venden equipos de estos, son juguetes, pero que enseñan a programar. Entonces, no creo que sea algo malo vernos como los que hacemos juguetes, pero sí tendrían que ser de buena calidad. Aquí hay una pregunta que me parece interesante, que es de Víctor, ¿sí? De Víctor Hugo Serrano Ramírez, donde él menciona de que a él le gustaría saber cuál es el conocimiento necesario para crear un robot real. Y él duda un poco sobre las cuestiones relacionadas a empresas y emprendimiento, como que si eso fuera necesario para crear un robot real. Primero, lo que yo, de mi punto de vista, te respondería, Víctor, es de que ¿a qué le llamarías un robot real? Yo pensaría que tal vez tú estás pensando en un robot real asociándolo a un robot pues como humanoide o un robot tipo pues esto que se ven en las películas, o porque robot, hay diferentes clases de robot dependiendo al área en el cual te vayas a desempeñar, sea pues de un robot de lo más pequeñito para robótica educativa, o sea un robot social, o sea un robot móvil, sea un robot logístico, sea un robot industrial, etc. Si te refieres cuáles son los conocimientos necesarios, pues va a depender del tipo de robot en el cual tú te enfoques. Si te pongo un ejemplo, si tú te refieres al robot, por ejemplo, de Boston Dynamics, este que salta, que corre, que se da piruetas, entras a la página web de Boston Dynamics, ahí tienen un enlace para que tú postules a Boston Dynamics. Ahí, por ejemplo, la última postulación que fue del año pasado, pedían doctores en robótica, másters en robótica, pero especializados, por ejemplo, en control, o especializados, digamos, en sistemas mecánicos, o especializados en sistemas embebidos. O sea, ¿qué es lo que tú necesitas para un proyecto? Pues primero necesitas
el proyecto para qué va a ser. Para eso es muy importante lo que estamos haciendo ahorita, en mencionar cómo hacer un enfoque del emprendimiento de empresa, porque si tú haces un robot hacer por hacer, al final vas a tener un robot bonito pero que no va a servir para nada. El objetivo es que tu robot sirva para algo, que cubra una necesidad, que lo puedas aplicar en algo específico, porque al final también tú deseas de que ese robot sea rentable, que te genere ingresos, ¿o no? Por algo tú quieres desarrollar un proyecto. Así que una vez que tengas claro cuál es esa necesidad, hacia dónde está apuntado tus clientes, por eso es que es muy importante el tema de conocer el emprendimiento, plan de negocios, y como bien mencionaron varios de los panelistas, es donde ahí recién parte de qué tipo de robot vas a desarrollar, y de acuerdo a ese proyecto robot, ahí entra el perfil técnico, porque recuerda que hay diferentes perfiles, el perfil técnico, el perfil administrativo, etcétera, y dentro del perfil técnico, tal vez es el que tú te estás queriendo enfocar. Pues ahí es donde tú ves, por ejemplo, estamos desarrollando la estructura. Por ejemplo, yo ahorita estoy desarrollando mi robot humanoide Wirabot, por ejemplo. Primero avancé la parte de la estructura mecánica, entonces necesitaría alguien más para la estructura mecánica, para el diseño de la simulación de piezas, análisis de elemento finito. Luego pasaría a la parte tal vez del sistema embebido, de la parte electrónica. Y cada parte pues involucra conocer ciertos aspectos, o sea, va a involucrar en qué aspecto tú quieres involucrarte en el proyecto. Quiero complementar antes de que alguien más pase a otra pregunta, que precisamente eso le iba a decir a nuestro querido Vic, que sí depende mucho porque el emprendimiento no nada más es en la cuestión de desarrollo, quiero decir en desarrollo de productos, sino que también el emprendimiento es en la cuestión de servicio. Tu empresa puede ser no de desarrollo, pero sí de servicios, y al ofrecer un servicio como empresa, pues tal vez no te conviene mucho o te sale más caro desarrollar el producto y que comprar uno que ya esté en el mercado y adaptarlo. Por ejemplo, en este caso, que es en robótica educativa, los servicios, pues a veces es mucho más sencillo adquirir los Legos o los Mindstorms, por ejemplo, que te pueden servir para miles de cursos, a generar unos que sabes que nada más te va a servir para cierto grupo de niños y que después ya no los puedes utilizar. Sí es una cuestión de lo que comentabas, Nico, de en qué va a emprender, ¿no? Es lo primero que se tiene que fijar, y obviamente él se está enfocando a la parte de desarrollo, como comentabas, y esa parte del desarrollo de tecnología, pues obviamente no la vas a saber hasta cuándo realmente va a funcionar al 100%, hasta que sepas qué problemática vas a solucionar, ¿no? Entonces, eso engloba todo lo que estamos comentando aquí, y precisamente el hecho de hacer colaboraciones y esto, ¿no?, que estamos haciendo. Yo quiero contestar una pregunta de Ricardo David Santos. A ver. Adelante. A ver, sí. Adelante. Él dice, ¿cuál consideran como solución más próxima al impedimento de interactuar con proyectos enfocados en robótica social, como región latinoamericana? Bueno, realmente de todo lo que he investigado acerca de la robótica, o más que todo hospitalaria, es que requiere ciertos estándares de cuidados humanos y desinfección, hablando ahorita con la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en Colombia existe una entidad que se llama el INVIMA, que ha organizado y ha agilizado estos conceptos mucho más rápido. Si tú ya puedes presentar, o nosotros podemos presentar una propuesta bien estructurada, y ellos tienen más o menos un tiempo entre 2 y 3 días para evaluarlo. Quizás el ámbito de la pandemia como actual, o la que tenemos actualmente, ha llevado a que muchas personas emprendamos ese rango de situaciones, o ese rango de soluciones. En Colombia se han visto muchas personas ahorcando los respiradores mecánicos, pero todos estos mecanismos y todos estos elementos tienen que pasar por un régimen muy estricto de valoración. Gracias a Dios, pues Colombia tiene esas herramientas, pero que agilizan muy rápido la solución de esos sistemas. Próximas, realmente requerimos de equipos de trabajo y estar muy pendientes de qué solución se le puede dar actualmente a este tipo de pandemia. Estoy viendo a alguien que está preocupado, dice Tomás Uribe. Él escribe, me preocupa la presentación muy negativa de la robótica. Él es estudiante de robótica, de mecatrónica en Chile, y cree que la realidad donde él está es diferente. Yo también creo eso en esta parte, como hemos escogido la pregunta en sí, es porque es difícil y por eso es la mayoría quejas. Pero yo quisiera motivarte a que sí se puede. En nuestro caso, estamos desarrollando un robot que es ya para robótica educativa.
y nos está yendo bastante bien. Ya tenemos asociación con Mayblock, se va a poder programar dentro de la plataforma. Entonces, si hay espacio para estos desarrollos. Tiene que ser enfocado en el mercado, ser preciso y de esa forma se puede dar el funcionamiento e ir creciendo poco a poco. Hay una que está publicada que dice: ¿cuándo explotará el fenómeno de los robots en el trabajo? Ya lo empezamos a ver. Empresas como Domino's Pizza, empresas como entrega de servicios de mensajería Servientrega en Colombia, empezaron a hacer uso de drones para entregar sus productos a los usuarios. Entonces, esto empieza a convertirse en un fenómeno en el que el empresario no creía en la robótica ni pensaba que iba a llegar a esa necesidad y lo tocó, o mejor, provocó que ese fenómeno empezara a verse. Yo tengo acá una pregunta que justamente me llamó la atención de Wilder Rodríguez, dice respecto a la educación. ¿Cómo creen impactará el campo de la robótica y sus ramas al mercado a largo plazo? ¿Y qué valor agregado dará a la educación y los procesos de aprendizaje? Bueno, respondiendo a esa pregunta, como se está refiriendo al mercado y al valor agregado a la educación y procesos de aprendizaje, justamente la empresa en la cual nosotros hemos emprendido está basada en eso, en la educación. Así que si lo quieres ver del lado, digamos, a largo plazo, ya podemos observar esta respuesta de la robótica aplicada en el aprendizaje. Por ejemplo, hay robots ya hechos por otras empresas, tanto educativas, que por ejemplo permiten y enseñan a los niños a programar, les enseñan matemática, por ejemplo, y les enseñan otros conceptos y principios básicos que se quiere, porque según se hizo una investigación dentro de la empresa, que las tempranas edades en las que se aplica esta ciencia es muy importante, al mismo tiempo de que muchos odian estas áreas porque no se les enseña bien, por ejemplo, las matemáticas o la física, que están muy involucradas en esta área de la robótica. Ya tiene un valor agregado. Hay resultados ya exponenciales y resultados en porcentajes medidos en los que la robótica aplicada a estas ciencias sí da un valor agregado en el que permite que los jóvenes y los niños se diviertan más haciendo las cosas y no viendo solamente números en la pizarra o aburriéndose o dejando de lado esta materia o esta clase. ¿Y qué valor va a dar en el mercado? Bueno, pues se estima según la Federación Internacional de Robótica que dentro de unos años va a quitarles, claro, obviamente el trabajo a un 0.5 o un 0.15% de empleados, pero al mismo tiempo, si lo vemos de ese lado, hay mucho beneficio porque muchos, por ejemplo, como lo que mencionas, usando robots, solucionar y solventar. Entonces, tomarse en cuenta estos robots para que ocurra futuro cercano. La parte de la pregunta de Wilmer creo que se refiere un poco más al aspecto de cómo aporta esto de la robótica educativa. Y un ejemplo que a mí me marcó es que yo cuando fui a concursar en Japón, con mis 25 años, me di cuenta que contra los que competía allá de Japón, de China, del lado de Asia, eran niños. Entonces, el valor que nosotros estamos dando es una educación para el mañana, para el futuro, para que los que ahora son niños, ellos estudien robótica, estudien mecatrónica, estudien ramas parecidas, mecánica, lo que les guste, y ellos sí nos puedan poner a la altura del nivel que tienen allá en otros países. Hay una de las preguntas que menciona que es que se enfoca en el tema, por ejemplo, de la biomédica. Quieren saber cómo es que se puede aplicar, si se podría aplicar inteligencia artificial en el tema de robots o cómo se vería a futuro la robótica pues en este aspecto. Primero, cómo se haría para que un robot se vea mucho más natural. Lo que te podría comentar de la información que dispongo es de que la robótica, por ejemplo, ha dado un mayor salto a partir del 2015, la robótica humanoide. ¿Por qué? Cuando el DARPA, que es este grupo parte militar de los Estados Unidos, ellos habían invertido en Boston Dynamics para que desarrolle pues sus robots de avanzada.
Ellos hicieron pues el concurso DARPA Robotic Challenge en el 2013, 14, no, desde 2013 y luego 2015, si no me equivoco. Ellos convocaron a diferentes instituciones donde se presentó la NASA, se presentó la Universidad de California Tech, se presentó Georgia Tech, se presentó pues institutos de Japón, el KAIST, que es este instituto de Corea, diferentes instituciones, y ellos presentaron soluciones con robótica humanoide donde tenía que solucionar pues un problema, que era que tenía que manejar un carro, tenía que llegar hasta un punto, bajarse del carro, abrir la puerta, girar una perilla, tenía que agarrar un taladro, tenía que taladrar la puerta, taladrar una marquita. La idea era que tenían que hacer una solución robótica que su actitud fuera lo más natural posible, dando pues un comportamiento como cualquier persona, lo que hace: abrir puertas, subirse a un carro, cerrar, abrir perillas, taladrar y demás. Y se dieron cuenta que fue muy difícil. Solamente hubieron 2 robots, si no me equivoco, en el 2015 que ganaron, que llegaron a completar toda la tarea, pues de toda la lista de participantes. Pero a partir de esa fecha se tomó toda la data y todos los centros de investigación en robótica pues tomaron esa información para mejorar sus modelos, y ahora la robótica ha dado un mayor salto. Por eso es que vas a poder ver estos avances como el de Robot Atlas de Boston Dynamics, ya puede saltar, darse piruetas, y lo mismo pues se ha utilizado también para otros centros de investigación a partir de esa información pues para mejorar en el tema de desarrollo. En el tema de robots de biomédica, actualmente se utiliza el robot Da Vinci, que es este robot ultra preciso que hasta esté operado, tú lo controlas y puedes hasta, se han visto muchos videos de una uva, le puedes operar una uvita, le ponen un hilo, lo cosen la cáscara de la uva, para que puedas ver cuán preciso es este robot y que tú puedes pues realizar este tipo de maniobras complejas. Pero hay que tomar en consideración que estamos en Latinoamérica y tenemos que ver cómo es nuestra red de conectividad, porque de qué sirve tener un robot muy preciso, y tenemos que ver si en nuestro país, porque recuerda que cada país tiene un contexto diferente, nuestra conectividad es buena. Para ello, por ejemplo, se está implementando la red dorsal de fibra óptica. Por ejemplo, en el Perú se tiene esa información de que se quería continuar esa red dorsal para tener una conectividad muy alta de transmisión de internet para que puedas realizar un robot teleoperado. Imagínate, para no tener delays, porque para ti un delay de 10 segundos, 5 segundos en una transmisión, por ejemplo, como ahora en YouTube, no es de mucha diferencia, pero imagínate que estás controlando un robot. Para ti un movimiento puede demorar 500 milisegundos, pero no puedes tener un delay superior a esos 500 milisegundos, ¿no? Aquí me preguntan acerca de si es recomendable utilizar tecnología de terceros. Realmente una cosa que yo he visto de la parte de utilizar elementos de desarrollo de otros sitios, pues genera esa demora en el desarrollo de los prototipos. Uno, el costo. Yo optaría más porque si queremos avanzar en el tema de la robótica en Latinoamérica, deberíamos avanzar más en la investigación de los sensores y la parte de instrumentación. Es una parte de ciencia muy exacta y los robots no podemos colocar cualquier tipo de sensor porque eso nos genera tiempo y demoras en la producción. Pero si tenemos esos sensores aquí en la región y tenemos esos actuadores aquí en la región, créanme que no solo economizaríamos, sino también le quitaríamos unas falencias que a nivel social y a nivel cultural generan, por ejemplo, los motores paso a paso. Los motores paso a paso requieren unos imanes especiales de neodimio o imanes estáticos, y esto genera mucho conflicto social hacia el lado de África y hacia el lado de estas regiones. Sí, es un conflicto social donde los niños aguantan hambre o aguantan sed gracias a fabricar estos robots, o bueno, estos materiales. Esos materiales son muy especiales y tenemos que encontrar la forma de que nuestras regiones puedan o podamos fabricar esos dispositivos. Aquí en Colombia yo sé de profesionales que tienen sus doctorados y están trabajando directamente en esa fabricación de esos dispositivos. Aquí en Colombia tenemos materiales y hemos ya visto que han probado o han hecho pruebas en laboratorio que tienen ellos para poder darle esa calidad de sensórica o esa calidad de actuadores que necesitamos aquí en estos desarrollos. ¿Cómo se solucionarían las partes de los desechos robóticos y que generan algún tipo más de contaminación? Entonces, yo creo que esto va es en el espíritu ambiental también de cada empresa. O sea, cada empresa es la que debe poner su granito de arena y ver de que no, sus desperdicios tecnológicos no deben terminar en la basura, sino
ver qué más se puede hacer generar un proceso de reutilización para generar nuevos productos. A mí me gustaría compartir una experiencia en la parte de la robótica médica. Yo hice mi tesis de un prototipo para la rehabilitación física de los brazos. Este es un claro ejemplo de por qué se debe escoger muy bien el mercado y con quién se está jugando. Nosotros hicimos el prototipo como forma de tesis y quisimos comercializarlo. Nos dimos cuenta que el desarrollo o sea, pasarlo de prototipo a un producto final iba a ser costoso. Nos dimos cuenta también que los competidores que teníamos eran demasiado grandes y nosotros no íbamos a conseguir el financiamiento para ese tipo de empresa. Entonces nos dimos cuenta que esto era algo de players grandes y nos decidimos ir por otro lado, algo más sencillo, en algo que podamos empezar con poco capital. Por eso es muy importante escoger el mercado al cual nos estamos enfocando. Vamos a dar por finalizado nuestra segunda videoconferencia de por qué es difícil emprender en robótica. Damos el agradecimiento a Isaac, Robótica Social desde México, a Andrés Bello, Robótica Social desde Colombia, a Andrés Mejía, que nos estuvo comentando desde el punto de vista del emprendimiento desde Colombia, a María desde México, de igual forma en el aspecto de robótica educativa, a Alexander Ortiz, o también conocido como Marcelo Ortiz, en robótica educativa desde Ecuador, y también a Pablo Silva, o también pues conocido como Marcelo Silva, en robótica educativa desde Bolivia. Ellos van a compartir pues sus redes sociales en el chat de la transmisión. Y para finalizar, pues yo les agradezco a ellos bastante porque hemos tratado de dar el mejor esfuerzo para que salga lo mejor posible esa transmisión. Poco a poco vamos mejorando. Pueden unirse como Robotics International Community. Y también les invitamos a ustedes, si se animan a ser uno de nuestros panelistas y se integren aquí para que estén junto también con nosotros y toquemos un tema interesante de robótica en nuestra próxima sesión. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Chao.